Estamos compartiendo una serie de predicaciones basada en el libro de San Juan. ¿Alguien recuerda de qué es lo que estamos hablando? El verbo hecho carne, muy bien. Sí, muy bien. Dar testimonio, muy bien. Exacto, muy bien, excelente. Y yo les había comentado que dentro del equipo de liderazgo estuvimos dando una capacitación. En esta área de capacitación, el título del material se llama Hijos del Trueno. Y dentro de esta enseñanza, dentro de esta capacitación, creamos grupos dentro del liderazgo para que pudieran trabajar en equipo y desarrollar un bosquejo de la Biblia. Y así cada equipo pudiese compartir un tema. Y empezamos con nuestro hermano Uriel, ¿se acuerdan? Después seguimos con el hermano Luis Eduardo, si se acuerdan. Y hace 8 días nos predicó un hermano alemán, ¿se acuerdan? Onofre, ¿cierto o no? Eso es, nuestro hermano alemán. Y nosotros les hemos estado enseñando lo que las escrituras nos muestran, nos enseñan. Entonces, en este equipo de liderazgo capacitamos a varios hermanos, pero igual escogimos para los que iban a estar compartiendo, y dentro de ellos escogimos a una hermana que pueda compartirnos de la palabra de Dios. Y hemos estado enseñando dentro de la iglesia que no existen pastoras, en el oficio no existen pastoras. Quiero que pase mi hermana Guadalupe, es ella la que nos va a compartir del mensaje. Amén. Apenas hace unos días nuestra hermana Guadalupe se puso mala. No sé si alguien se enteró. Bueno, estuvimos orando y ella estuvo hospitalizada. Por la gracia y misericordia de Dios, pues está bien. Ella estaba muy preocupada en el hospital, si iba a predicar. Y entonces pues yo le dije, sí, hermana, ¿cómo no? Por supuesto, yo quiero saber cómo está, ¿no? Pero es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nuestra hermana Guadalupe lo sabe, no hay pastoras, no hay. Ella puede compartir de la palabra de Dios, pero siempre Dios ha trabajado con un diseño divino y Dios usa a personas. Pero dentro de todo esto, el pastorado es el que se le da el oficio, es al varón. Así es que es muy importante que cada uno de nosotros, como iglesia, podamos tener un corazón abierto, un espíritu abierto para recibir de la palabra de Dios y no cerrarnos, sino poder entender de que Dios habla a su iglesia. Nos habló a través de la predicación de nuestro hermano Uriel, nos habló a través de la predicación del hermano Luis Eduardo, así como el hermano Onofre. Y Dios quiere hablarnos también a través de la vida de nuestra hermana Guadalupe, y que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a orar también por la vida de nuestra hermana Guadalupe. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tus misericordias. Señor, quiero poner en tus manos la vida de mi hermana Guadalupe, Señor, para que la uses a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Seas tú guiándola para comunicar a tu iglesia, Señor, lo que debe de escuchar.
Oramos, Señor, para que sea tu presencia guiándonos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Quiero primeramente darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida y gracias a cada uno de ustedes porque estuvieron al pendiente de mí. Gracias por sus oraciones y por sus buenos deseos. Pueden tomar asiento. Déjenme acomodar. Les decía en la mañana que tengo aproximadamente 14 años de cristiana y en esos 14 años que he conocido de la palabra del Señor, he tenido o he vivido situaciones difíciles y complicadas. Hubo momentos o ha habido momentos donde ha sido difícil y me he sentido sola, me he sentido triste, me he sentido decepcionada y también enojada, a veces frustrada. ¿Por qué les digo esto? Porque algo que nos han enseñado es que Dios siempre habla a nuestras vidas y el tema que el Señor me dio para poderles yo compartir se ha titulado Dios el autor de vida. Me habla a mí el Señor en esta área porque hay veces que todo parece nublado, todo parece oscuro, todo parece que marcha mal y hay veces que nos sentimos devastados, nos sentimos muy tristes y muy solos a veces, pero cuando Dios a mí me habla a través de su palabra en este tema, que Él es el autor de vida, pues el Señor viene y da un giro a todo mi entorno de lo que estoy viviendo. Entonces quiero que hagamos una oración para poder comenzar con nuestro tema. Ahí en su lugar, si pueden inclinar su rostro, vamos a Dios en oración. Dios de los cielos, queremos, Señor, que al abrir tu palabra, queremos tener la seguridad, Señor, de que tu Espíritu soberano se va a mover hoy en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú prepares el corazón y prepares la mente de cada uno de tus hijos para que tu palabra produzca frutos dignos que salten para vida eterna. Permítenos, Señor, el poder ser transformados, ya que el pecado ha deformado nuestras vidas. Y Señor, pues sabemos que tu gracia no solo vino para perdonarnos, sino que también vino para transformar nuestras vidas. Así es que te pedimos que en esta hora seas tú abriendo los ojos de los ciegos espirituales y que hagas andar también aquel paralítico espiritual. Creemos que tú eres un Dios todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Permite, Señor, que se puedan ver milagros en tu iglesia Movimiento de Fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues los invito, hermanos, a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 18. Hace bastante calor, no hay que dormirnos. ¿Qué les parece si todos a una voz le damos lectura? Amén. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ahora bien, como nos enseña aquí la Escritura y nos muestra en el versículo 1, donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y dice aquí que el Verbo era Dios. Veamos aquí que nos enseña la Escritura que desde el principio, y desde el principio, ¿de dónde está hablando? Bueno, desde el principio de la creación, cuando Dios en el Antiguo Testamento nos habla o nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Porque todo estaba en un desorden. Entonces, aquí la Escritura nos dice que desde el principio era el Verbo, pero la palabra verbo, según el hebreo, significa logos, y la palabra logos significa palabra. Esto significa que es una expresión divina. Significa que la palabra fue encarnada en Cristo Jesús. La palabra de Dios fue encarnada en Cristo Jesús. Eso significa en el Génesis, cuando nosotros leemos, solo vamos a encontrar por ahí a primera vista que solo habla de que Jehová Dios hizo los cielos, pero por ahí también la Escritura nos da pequeñas señales, como por ejemplo cuando dice que Él menciona hagamos. Eso significa que Jehová Dios, se puede decir, no estaba solo, estaba ya Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, solo que tuvo que ser manifestada a nosotros los hombres la divinidad o la deidad de nuestro Dios, pero tuvo que ser a través de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios fue impregnada, incrustada en el ser divino de Jesucristo. Es aquí donde la Escritura nos enseña que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Estaban juntos, estaban de acuerdo, y dice aquí, y el Verbo era Dios. En el versículo 14, si me acompañan con sus vistas, nos está enseñando que aquel Verbo dice que fue hecho carne, y dice que habitó entre nosotros, y que vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esto significa que Cristo, aunque no lo vimos nosotros, pero dice aquí la Escritura que Él estuvo aquí en la tierra. Él está aquí en la tierra. Imagínate ahorita al Señor paseando en medio de cada uno de ustedes, porque aquí está el Señor. Así lo dice su palabra. Entonces, aquí cuando la Escritura nos dice que vimos su gloria, es porque Cristo Jesús es el único ser divino que murió y resucitó.
al tercer día, dicen las Escrituras. Esto significa que Cristo está vivo, Él no está muerto, Él no se quedó en una cruz. Ahora, hay personas que les cuesta trabajo el poder entender que Cristo es Dios. Pero la Escritura misma nos da señales muy importantes donde nos dice que indiscutiblemente es el misterio de la piedad. La Escritura dice que Cristo fue hecho carne. La Escritura nos enseña que en su cuerpo de Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios Padre. Entonces, dice la misma Escritura que Él, bueno, como repito, no se quedó muerto, sino que Él está vivo. Entonces, la Escritura nos enseña que Jesús es el Cordero de vida. ¿Por qué yo empecé con tristezas al hablarles o al iniciar el tema? Es precisamente porque muchas veces como seres humanos pues tenemos situaciones difíciles, tenemos debilidades y muchas veces nos sentimos muertos, nos sentimos alejados de la presencia de Dios. Entonces, cuando el Señor me muestra este panorama, pues a mí me da una esperanza nuevamente, me da un aliento nuevamente. ¿Por qué? Porque Él me vuelve a recalcar que Él está vivo y que Él es, como lo dice aquí, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Entonces a mí me da esperanza nuevamente. Es como si Dios vuelve a recargarme la pila. ¿Por qué? Porque son 14 años de vida cristiana, pero en los cuales los golpes de la vida hay veces que nos tienen como en un sube y baja. Cuando todo marcha bien y marcha de maravilla, pues todos bien contentos, sí creemos en Dios porque nos está bendiciendo y todo nos va bien. Pero cuando vienen aquellos golpes y nos dan con todo, en esta cuestión a mí me llegó la duda. Me llegó tanto la duda, me llegó el miedo, me llegó la frustración porque las cosas no salían como uno quería. Me frustré porque yo analizaba mi vida y le decía a Dios, pero pues le estoy echando ganas, no soy quizás perfecta, pero me esfuerzo por hacer las cosas bien. Entonces el anhelo de mi corazón es que las cosas me salieran bien, pero resulta que no, que todo me salió al revés. Entonces por un momento yo me sentí en una tristeza, en una soledad. Yo sí llegué al punto de querer desistir. Recuerdo que le dije a mi esposo, yo ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada. Pero bueno, veo que ese Dios de vida sigue estando presente en mi vida y Él es el que pues me ha sustentado y me ha sostenido hasta el día de hoy. Y a pesar de las circunstancias que he vivido, Él no me dejó caer en ningún momento. Entonces, bueno, pues les puedo decir que si tú te sientes de esa manera también, que el Señor quiere hoy decirte que no te preocupes, que todo va a estar bien, que Él tiene el control de todas las cosas. Dice aquí en el versículo 2, dice que era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que si aquí la Escritura nos enseña que todas las cosas, incluyéndote a ti, fuiste hecho y creado por las manos de Dios, ¿es por qué? Porque ahora tú tienes un propósito. Dile al que está a tu lado, no te hagas, tú fuiste creado por Dios y fuiste creado para Él. Y esta es una parte importante. Hay veces solo nos quedamos con somos creación de Dios, pero se nos olvida esta parte que dice que todo fue creado por Él y para Él. Esto significa que creas o no creas, tu vida le pertenece a Él y Él va a hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador.
Y no tenemos opción nosotros, no tenemos opción. Por eso dice aquí, todo lo que ha sido hecho, fue hecho. Y menciona aquí en el versículo 4, en él estaba la vida. Y dice aquí que la vida era la luz de los hombres. El Señor nos muestra aquí en su palabra que Él habla, y cuando Él habla, lo habla con autoridad. Cuando Él habla, cuando Él dice las cosas, así son y así suceden. Yo les mostraba igual el ejemplo de lo que esta semana me sucedió. Realmente yo cuando comencé dije es una simple infección, es una gripe cualquiera. Las cosas se complicaron de un momento a otro. Yo me espanté cuando en el médico me dijeron que si la inflamación seguía avanzando, pues me iban a entubar. Entonces yo dije, hijo Señor, si me intuban, pues ya llevo el pase directo para contigo, ¿no? Yo dije, ahí voy, Señor, agárrame porque ahí te voy. El detalle es que el que tiene la última palabra es el Señor. Él dijo y así fue hecho. Entonces, para gloria de Dios, hoy estoy aquí, gracias a Dios. Todavía no estoy a un 100%, pero estoy bien, gracias a Dios y para gloria de Dios. Entonces, aquí el Señor igual va a hablar a tu vida. Él te va a decir palabra de autoridad. Entonces, ¿qué sucede cuando el Señor habla palabra de autoridad? Es como en nuestros hogares. Nosotros como padres somos la autoridad y como padres ponemos reglas y ponemos límites, ¿cierto? ¿Esto para qué es? Para que los hijos obedezcan. Entonces, así es nuestro Dios, somos de Él, le pertenecemos. Él te da una palabra con autoridad y Él te está hablando el día de hoy. Y a través de su palabra, Él va a estar dándote dirección. ¿Por qué? Porque así como a mí me habló en este tema, el Señor me hace saber que ando mal. Su palabra me dice, bueno, yo te voy a dirigir, te voy a dar una nueva dirección, yo te voy a enseñar los caminos por los que tienes que andar. Y efectivamente, el Señor a través de mis vivencias hoy me dice, quiero manejar tu vida, quiero controlar tu vida, quiero enseñarte a que vivas tu vida. Entonces, eso es algo que el Señor también te enseña hoy a ti, que Él te está hablando con autoridad y Él quiere que tú le obedezcas, pero no porque haya una opresión sobre ti, sino que tú lo puedas hacer porque te nace del corazón, porque tú le quieres ceder esa parte a Él y decirle, sí, Señor, si tú me hablas, yo obedezco, si tú me hablas, yo me cuadro delante de tu presencia. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, así es. Entonces, bien, dice aquí en el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Y dice aquí, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, uno a veces se siente en un cuarto lleno de las 4 paredes de color negro, de oscuridad, todo se ve mal, pero aquí nos enseña, la Escritura nos dice que Él es la luz y la luz en las tinieblas resplandece. Si tu vida está en tinieblas, el Señor te dice, agárrate porque yo soy la luz y yo te voy a alumbrar. No tengas miedo, no tengas temor. Solo tenemos nosotros que creer y que confiar en esa luz que nos va a dar dirección. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos en ese hueco, en ese vacío, en ese pozo de la desesperación. O levante la mano quien no se ha sentido así. ¿No se han sentido en el pozo de la desesperación? ¡Wow! ¿Verdad que casi la mayoría? Entonces, para eso
el Señor viene a este mundo para darnos dirección, para sacarnos de las tinieblas y para sacarnos de esas sombras de muerte. ¿Cuántas veces tú no te has querido levantar? ¿Cuántas veces tú no has querido salir adelante, pero no puedes? Quieres avanzar y parece que tus pies están en un lodo, de ese lodo cenagoso, de ese lodo pegajoso que parece chapopote, que por más que tú quieres levantar tu pie, hasta te pesa. Y quieres avanzar, pero es algo que no te deja. Muchas veces así nos sentimos cuando estamos en tinieblas. Pero su palabra hoy aquí nos enseña que Él es la luz. Y Él vino a alumbrar nuestro camino, a alumbrar nuestra vida. Amén. Entonces, bien, dice aquí la escritura en el versículo, vamos a leer en el versículo 6, también es un punto muy importante porque aquí nos habla de que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice el versículo 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice aquí, que no le conoció. Ahora bien, vemos a través de esta escritura que Dios busca un instrumento. En este caso, Juan el Bautista fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué el Señor le hace este llamado a Juan? Dice aquí, para que dé testimonio. ¿Para qué? Para que anuncie que hay un Dios que es grande, que es fuerte, que está vivo, que perdona multitud de pecados, que tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios que provee, que tenemos un Dios que todo lo puede. Porque si Él creó los cielos y la tierra cuando estaba desordenada y vacía y Él puso orden, ¿tú crees que Él no va a poner orden a la situación que tú estás viviendo? Por muy difícil que esté la situación, el Señor arregla. El Señor hace la obra. Entonces, el Señor escoge a hombres y a mujeres para que anunciemos de ese Dios grande, de ese Dios que es bueno. Hay una parte en la escritura que me gusta mucho, porque dice ahí ese pasaje, me parece que es en Hechos de los Apóstoles, no lo busquen, pero cuando el Señor le hace un llamado a uno de los discípulos, dice que el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Dice ahí su palabra, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y eso a mí me impacta, porque el Señor dice, instrumento escogido me es este. El Señor escoge a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un buen testimonio según leemos las escrituras. Juan el Bautista llevaba un estilo de vida, tanto de vivirla como de alimentarse, totalmente diferente a lo que normalmente la gente vivía. Entonces, Juan el Bautista andaba, dice la escritura, que él andaba predicando, porque otra vez repito, el Señor dice, instrumento escogido me es este. Así es que codea al que está a tu lado y dile, no te hagas, eres un instrumento escogido por Dios. Eres un instrumento escogido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que tú también vayas y anuncies. ¿A quién le vas a anunciar? Allá afuera échate una vueltecita y para donde tú voltees, ahí para escoger.
Así es que tenemos que dar un testimonio, pero el Señor aquí algo bien hermoso que me muestra a través de su palabra, porque dice aquí la escritura, hay igual una versión en lo que es en Mateo, donde dice que cuando Juan el Bautista andaba predicando en toda Judea, dice que él iba predicando el arrepentimiento de pecados y él iba bautizando a muchas personas. Como vemos la escritura, Juan el Bautista no era la luz, pero él venía anunciando de la luz. Entonces, por ahí en el andar se le acercaron unos fariseos y unos saduceos. ¿Quiénes son ellos? La escritura nos muestra que los fariseos era un grupo de personas que tenían conocimiento de la ley, pero ellos tenían un detallazo, que tenían mucho conocimiento, pero nada lo ponían a la práctica. Entonces los saduceos, de alguna manera, ellos eran seguidores, según la escritura nos dice, de aquellos que se han alejado de la fe. Entonces convivían, ¿no? Se llevaban así bien padre, juntos, porque estaban de acuerdo en lo mismo. Pero el Señor igual me muestra a través de su palabra que Juan el Bautista les habló muy fuerte a ellos y les dijo claramente que tenían que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan el Bautista les dijo eso a ellos? Fue porque enseñaban bien, pero no lo ponían a la práctica. Entonces, aquí en la escritura el Señor me lleva igual al libro de Mateo capítulo 23, no lo vamos a buscar, solo les voy a dar unas pequeñas reseñas aquí. ¿Por qué? Porque es bien impactante cómo el Señor, porque aquí primero fue Juan el Bautista que les está hablando que se arrepientan y que produzcan frutos. Cuando yo leo aquí en Mateo me da a saber que ellos no hicieron caso. Tomaron por loco a Juan el Bautista y dijeron, no, está mal. Pero resulta que cuando veo aquí en Mateo, es el Señor Jesucristo directamente el que le está hablando al pueblo de esa región y el Señor les está diciendo claramente, hagan todo lo que ellos están enseñando, porque dice que los fariseos y los escribas enseñaban en la cátedra de Moisés y dice ahí que ellos ellos enseñaban a la gente, pero Jesús les dice, hagan todo lo que les enseñan, dice, pero no hagan conforme a sus obras. Yo cuando leo eso dije, Dios santo, dice, ¿por qué? Porque ellos enseñan, dice, pero ellos ponen cargas sobre los demás que ni ellos mismos pueden sobrellevar. Dice, ellos no quieren mover ni un solo dedo para hacer nada más querían enseñar. Entonces, nosotros aquí somos líderes. Alguien podría decir, bueno, yo dentro de la iglesia no soy líder, a mí eso no me toca. Pero ¿qué crees? Que somos líderes desde nuestro hogar. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. ¿Y quiénes son nuestros primeros alumnos? Los hijos, así es. Entonces, muchas veces las cosas no salen bien en casa porque nosotros como padres, tristemente, tenemos mucha buena información y somos bien bíblicos. Y a los hijos les hablamos Biblia, ¿no? Les enseñamos, la Biblia dice, y les ponemos esas cargas a ellos que nosotros no llevamos a cabo. Entonces, nosotros sí queremos hijos perfectos, sí queremos hijos obedientes, sí queremos hijos que sean puntuales, sí queremos hijos que oren, sí queremos hijos que lean la Biblia, sí queremos hijos que hagan todo perfecto en el hogar. Pero resulta que nosotros como padres estamos haciendo las cosas mal. Nosotros como padres estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque no estamos siendo ejemplo. No estamos siendo ejemplo para ellos.
Algo que yo les decía en la mañana y que a veces, no a veces, ya he llegado a la conclusión que cada situación que vivo es porque el Señor me está enseñando algo. Y algo que yo tuve que aprender es precisamente eso. Cuando mi vida se vuelve un caos, en mi casa también se vuelve un caos. Y algo que el Señor me decía, tienes que mostrarle el amor, porque eres muy bíblica. Pero ¿dónde está el amor hacia tus hijos? ¿Dónde está la comprensión? Era algo que a mí me costaba trabajo entender. Cuando el Señor me hace sentir eso, yo dije, ay, Señor, ¿cómo quieres que ame a mi hijo si está haciendo las cosas mal? Y si yo lo apapacho, si yo lo abrazo, porque yo así lo visualicé. Fueron cosas que yo viví. Me alejé un tanto de él. Y quise hablar Biblia. Pero el Señor me dijo que no, que así no. Le dije, Señor, pero es que si yo lo apapacho va a pensar que estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Pero el Señor me dijo, no, así no es. Tú tienes que amar. Y ya lo pude entender. Entonces, nosotros como padres fallamos. Y el Señor quiere hoy hablar a su iglesia precisamente esto. ¿Ustedes sabían que esta carta al libro de San Juan fue dirigida a la iglesia? Y si el Señor nos está hablando aquí es para alertarnos, que no quiere que caigamos en esa religiosidad en la cual cayeron los fariseos. Porque como padres somos muy duros, porque como padres exigimos más y nosotros no lo estamos dando. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar en eso. Yo cuando el Señor me mostró esta parte, para mí la sentí muy dura porque habla de hipocresía, habla de falsedad, habla de sepulcros blanqueados. Y yo dije, wow, Señor, ¿quieres que yo diga eso a tu iglesia? ¿No ves que acabo de salir de una y tú ya me quieres meter a otra? Pero el Señor me regresaba a todo ese capítulo. Yo le quería avanzar y me aparecía. Yo dije, Señor, ¿quieres que comparta esto? Como les repito, este mensaje primero ha sido para mí. Porque yo no puedo predicarles algo que yo no he vivido. Yo no puedo predicarles algo que a mí Dios no me ha hablado primero. Entonces, como podemos ver aquí, estos hombres tenían ciertas características, las cuales les voy a mencionar unos puntos. No los van a buscar, yo solo los voy a mencionar. Permítanme. Características o cualidades o conductas negativas de estos hombres fueron las siguientes. Primeramente, como vemos, dice ahí que ponían cargas que ni ellos mismos podían sobrellevar. El siguiente punto es aquí, donde nos está diciendo que todas las obras que ellos hacían, dice que eran obras que hacían y las hacían quizás bien, pero solo era para que fueran observados, para que fueran vistos. ¿Qué significa esto? Que ellos querían la gloria. Ya viste qué bueno es. Ya viste qué bueno hace. O sea, ellos querían el ser alabados por la gente. El que digan tú, o que alimentaran más bien su yo, ¿no? Su ego, que se elevara. Entonces, esos son unos de los puntos donde el Señor nos muestra y dice, si vas a hacer algo, hazlo, pero no esperes a que nadie te diga gracias, no esperes a que nadie te aplauda, no esperes a que nadie te levante hasta acá o te ponga en el pedestal. No lo esperes, porque esa es una característica de estos hombres que el Señor no quiere en su iglesia. Ahora, también aquí nos enseña
que también lo que ellos hacen, dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. Quieren ser reconocidos como maestrazos, ¿no? Quieren ser vistos, quieren ser ahí, hacerse ver su presencia. Cuando realmente, yo les decía, podemos hacer muchas cosas, pero hermanos, todo lo que nosotros hacemos, y así seamos muy buenos en algo, es por el Espíritu que habita de Él en nosotros. No es por nosotros, es por Él, es por lo que Él nos ha concedido tener. Y cuando nosotros lo sacamos, ¿a quién le pertenece? ¿Para quién es la gloria? ¿Quién necesita ser reconocido? Así es, Él es el que tiene que ser reconocido. Otro punto dice aquí: ¿por qué cierras el reino de los cielos de los hombres? Pues ni entras vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. ¿Qué significa esto? Queremos andar como Juan el Bautista, y es bueno andar invitando gente, pero resulta que vienen aquí y lo primero que hacemos es mostrarles algo feo, algo negativo, chismes, críticas, pleitos, divisiones. Hablamos mal uno del otro. Y dice aquí la palabra, o sea, no entras tú porque estás haciendo las cosas mal, pero también estás poniendo el pie de tropiezo para que los que quieren entrar no entren. Aquella gente viene aquí y viene por una necesidad, primeramente una necesidad de salvación, una necesidad de amor, de compañerismo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces nuestras acciones, nuestra dureza, nuestra forma cuadrada, nuestra forma religiosa de que es que así es, se nos olvida ser flexibles y saber que todo es un crecimiento y todo lleva su tiempo. Esto significa que no seamos piedra de tropiezo, no desanimemos a los nuevos, no desanimemos ni seamos de tropiezo entre nosotros mismos, porque todos tenemos una batalla todos los días. Y a veces estamos tan sensibles y el enemigo usa eso para mirar todo mal y después ya que es un caos esto. Y así no debe de ser las cosas. Les decía que el Señor, nuestro pastor nos ha llevado a algunos lugares hace ratito, y en uno de ellos me gustó mucho una frase que dijeron. Dice que nosotros no debemos de perder, que nosotros estamos para ganar. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por ganar un alma para Cristo, por mantenerlo, por retenerlo, por alimentarlo. ¿Para qué? Para que crezca, para que siga. Entonces, no seamos de tropiezo en esa área. Hay que apapachar a los nuevos, hay que visitarlos, hay que hacerles ver que son importantes. Así de esa manera hacemos un trabajo completo. Vamos por ellos, los traemos, pero también cuidamos de ellos. Y no somos de tropiezo. Otro punto también aquí que nos enseña, dice que hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoras las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Y dice el Señor que por eso van a recibir mayor condenación. Aquí lo que puedo percibir es que estos hombres creo que abusaban de las personas viudas, porque aquí menciona a las viudas. Sacaban, yo creo que algún propósito y posteriormente lavaban sus culpas diciendo, déjeme orar por usted, ¿no? Pero en su corazón había algo perverso que solo era estar molestando o quitándole las cosas a estas personas. Entonces, ese es otro punto igual. Otro que nos enseña la Escritura, dice que ellos lo que hacían, dice que recorrían mar y tierra para hacer, dice aquí, la palabra lo menciona así, prosélito. Y dice que una vez hecho eso,
Bueno, a ellos también les va muy mal. ¿Qué significa esto de prosélito? La misma escritura nos enseña que la palabra prosélito, hasta se me olvidó ya. Ya me perdí aquí. Le decía a mi pastor en la mañana, de hecho se lo platicaba, se me fue ahorita, en la mañana lo dije bien. Pero, ya recordé. Eran aquellos que iban, decía, caminando por las regiones y dice, ellos eran, los fariseos eran judíos, pero resulta también que ahí cerca había se puede decir, unos llamados samaritanos, que es una mezcla, me decían que de judíos con gentiles, ¿no? Dice así la escritura. Entonces ellos iban, se puede decir, predicando, convirtiendo a la gente, pero ellos los querían convertir al judaísmo. Y sabemos que la Biblia nos enseña que esto es algo que no puede ser así. Es como, por ejemplo, ahorita en estos tiempos hay varias sectas y ellos enseñan ahora que tienes que hablar en hebreo, y ya cuando se meten a los estudios del hebreo significa que ya eres judío y ahora tienes que hacer todas las cosas que hacen los judíos. Y entonces esto es algo que dice el Señor, o sea, no está bien. Tú no necesitas saber hebreo, mientras tú imites a Cristo y veas a Cristo en tu persona, con eso ya la hiciste, no necesitas más. Entonces es algo que la iglesia también tiene que estar mucho al pendiente. También la escritura nos enseña aquí, esta parte les dice insensatos y ciegos, porque menciona cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro. También dice, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Y aquí les dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? Yo esto lo visualizo como algo físico y algo comparado con el templo. Pero el templo, recordemos que somos nosotros. Y las cosas son todo lo material que podamos tener. Y yo veo aquí que le estaban dando más importancia al oro que al templo. Es como si, por ejemplo, aquí en esta silla se sientan, pero alguien le dice, no te sientes ahí, quítate, porque mira cómo le estás haciendo, me la vas a maltratar. A ver, siéntate acá. Ay, es que estoy bien cuidadora de las cosas del templo. No significa eso. Significa que la silla es para que nos sentemos, para que disfrutemos de la palabra de Dios. Entonces, sí se cuida la silla, lógicamente, pero es más importante la persona que está ahí sentada. Esto nos ayuda, sí hay que cuidar las cosas que hay en el templo, todo, las paredes, los baños, todo, sí hay que cuidarlo. Pero nada es más importante que la vida de una persona, que la vida de un pequeño, que la vida de un hermano. Entonces nos ayuda para no enfocarnos en las cosas materiales, sino el valor verdadero que tiene un alma. ¿Y saben cuánto vale un alma? La sangre de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho valor. Así es, tiene mucho valor. Ahora bien, otro punto importante que el Señor me dice, que ellos eran buenos diezmadores. Y eso se oye bien, ¿no? Buenos diezmadores. Pero tristemente, aquí el Señor dice, diezmas la menta, el eneldo y el comino. Dice, pero dejas lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Según aquí la escritura nos dice, la justicia, la misericordia y la fe. Si tú diezmas, pero no tienes la justicia, la misericordia y la fe, a Dios no le agrada el dineral o las millonadas que tú traigas al alfolí. A Dios no le impresiona eso. El Señor aquí en su palabra dice, es bueno que hagas una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, que no dejen de diezmar.
pero sigan mostrando el amor, la justicia y la misericordia. Amén. Entonces, dice aquí también la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticias. Y eso también pega, porque venimos bien bonitos a la iglesia, ¿sí o no? Todos bien bonitos, bien elegantes, buscamos nuestras mejores galas, ¿cierto o no? Nos bañamos, nos peinamos, nos ponemos bien bonitos, pero el Señor a eso no le impacta. Si por dentro está llenos de robos, de mentira, de falsedad, de hipocresía, porque aquí vivimos un cristianismo, pero por dentro, dice la palabra, estás lleno de suciedad. Y el Señor manda a que nos lavemos, a que nos limpiemos. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos podemos engañar, pero allá arriba, allá no. Él creo que nos tiene con lupa, ¿no? Entonces, la Escritura nos enseña que tenemos nosotros que limpiarnos, tenemos nosotros que, dice aquí la misma Escritura, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y uno anda viviendo mal allá afuera, dando mal testimonio, porque ya estás peleado con alguien, porque ya reclamaste, porque ya te vieron por ahí que andas con la cerveza, porque ya te vieron por ahí que andas dándole al bailongo, porque ya te vieron ahí que andas en el chisme. Y por ahí me decía una persona que platicaba: es que dicen que el maestro me tiene miedo. Y le dije: ¿cómo que el maestro te tiene miedo? Pues si tú eres cristiana, tú debes demostrar el amor y no tienen por qué tenerte miedo. Eso significa, ¿por qué? Porque están dando mal testimonio. Van y se pelean con los maestros a las escuelas, cuando el problema a veces son nuestros hijos. Y andamos dando mal testimonio. Entonces el Señor dice: no, limpia primero lo de adentro. O sea, limpia tu corazón, ponte a cuentas con Dios, reconoce en qué Dios te está hablando hoy, porque no soy yo, no es mi palabra, es el Señor el que está hablando. Entonces, si en tu vida hay robos, si en tu vida hay injusticia, es hora de que corramos. ¿Por qué? Porque recuerden, el Señor quiere instrumentos que anuncien, que glorifiquen. Podemos llevar mucha palabra, ser muy buenos con la Biblia, pero si nuestro testimonio no respalda lo que estamos diciendo, llegamos a hacer burla de la gente. Y no solo nosotros, al que llevamos es al Señor. Y la gente piensa que es Él, porque aquí nos enseñan. Y entonces estamos dando esos malos testimonios. Por eso es necesario que la iglesia se muestre justo, pero delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces hay que sacar toda hipocresía, hay que sacar toda iniquidad. Y yo estoy segura que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Estoy segura que el Espíritu Santo te está trayendo a tu mente algo con lo que tú estás batallando y que te has aferrado. Y digo que te has aferrado en decir: es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que yo lo intento. Pues si la misma Escritura nos está diciendo que tenemos un Dios vivo que hace todas las cosas nuevas, ¿tú crees que no te va a poder ayudar con esa situación que tú estás batallando? Claro que sí puede. Solo es cuestión que primeramente tú lo reconozcas. Porque mientras tú no reconozcas la necesidad de Dios, Él no puede hacer nada. Pero si tú reconoces tu necesidad, entonces dile: Señor, tienes toda la razón. Yo le llegué a decir al Señor: Señor, me siento como un costal de huesos secos. Me siento como huesos secos.
Tu palabra dice que tú eres luz, dame vida. Entonces, Dios puede hacer lo posible, pero solo es cuestión de que tú tomes la decisión. Si tú quieres seguir batallando, sigue como vas. Pero no le eches la culpa a Dios de que Él no ha podido. No, Él sí puede, pero tú eres el que tienes la última palabra en cuestión de cederle tu voluntad a Él. Amén. Ahora bien, dice aquí otro punto. Ellos, por ejemplo, decían aquí, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y adornas los monumentos de los justos. Si dices: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. ¿Qué está diciendo? Que como los profetas ya estaban muertos, ahora sí les hacían monumentos. Pero ¿qué con tu hermano que tienes al lado? ¿Cómo lo estás tratando? No, yo si tuviera al hermano Quirino enfrente, yo de veritas que no le hago nada, pero lo tengo enfrente y me ensaño con él, ¿no? Entonces, así no, así dice el Señor que así no son las cosas. Ahora bien, vamos a ir finalizando. En el versículo 11, de ahí de San Juan, estamos en San Juan, nos está enseñando que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, el Señor viene a los suyos, porque tú y yo, bueno, aquí les estaba hablando que Él cuando venía a los judíos a traer salvación para ellos. Pero como les repito, la carta de San Juan va dirigida a la iglesia, eso es, a nosotros. El Señor viene, el Señor está aquí, pero no cometamos el error que ellos cometieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué significa? Que ellos cerraron su corazón. No lo reconocieron, no reconocieron su señorío, no reconocieron su dirección, no quisieron. No hagamos lo mismo. Si el Señor hoy está hablando a nuestra vida, hay que hacerle caso. Que se vean esos frutos dignos de arrepentimiento, de los cuales predicaba Juan el Bautista, y que hasta el día de hoy se sigue predicando. En el libro de Oseas, no lo busquen, pero dice la escritura que el pueblo perece porque le falta conocimiento. A mí lo que me impacta de este texto es la parte B, porque dice: por cuanto desecharon el conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. ¿Qué significa esto? Al decir que los va a desechar del sacerdocio, es porque ellos estaban en el sacerdocio, o sea, estaban sirviendo dentro de la casa de Dios. Estaban sirviendo, pero como su vida era un caos, y Dios les habló, porque aquí cuando yo veo, Juan les mandó a Juan el Bautista, o sea, del tiempo que yo les estoy hablando. Les habló Juan el Bautista, no le hicieron caso. Se los encuentra más adelante Jesús. Entonces les habló aquí para mí 2 veces, y les habló bien fuerte, así casi, o me entiendes o me entiendes. Entonces, cuando dice aquí: yo te desecharé del sacerdocio, si nuestra vida la seguimos llevando de: ay, nadie se da cuenta, no pasa nada. No, sí está pasando. Y no te agarre de sorpresa si el Señor al rato te desecha y al rato ya no está sirviendo, porque es lo que la Escritura dice. Entonces, no hay que desechar al Señor. Es hora de que nosotros nos pongamos a cuentas. Vamos finalizando y vamos aquí llegando al punto número 3, donde yo le puse por nombre una adopción espiritual. Estos hombres, los fariseos, se creían hijos de Dios, se creían que estaban bien, pero sorpresa, porque el Señor les dice que no. Hubo un hombre llamado Nicodemo, fariseo, maestro de la ley, pero Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo eso? Porque Nicodemo estaba lleno de conocimiento, era un maestrazo.
pero no entendía lo que era una nueva vida. No entendía que la vida de pecado tiene que quedar atrás. No entendía que tenía que haber una regeneración, una transformación en cada vida. Él no lo entendía. Entonces, por eso aquí el Señor dice una adopción espiritual. Dice en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor quiere vernos así, como sus hijos, unos hijos obedientes, unos hijos disciplinados, unos hijos que, como padres, cuando nuestros hijos hacen algo bien, se siente bien padre decir: ay, mi hijo, ¿no? Y nos eleva así bien bonito. Así quiere sentirse el Señor de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para poder ser hijos de Dios? Reconocer nuestro pecado. Hay un salmista que me encanta cómo se expresa, porque dice él: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, cuando tú, iglesia, y yo reconocemos lo que estamos haciendo mal, es ahí cuando algo puede cambiar, es ahí cuando algo puede girar. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nacimiento espiritual. Hay que nacer de nuevo. No importa que seas líder, no importa que lleves 14 años o que lleves 20 o que lleves 1. Si tu vida aún no está regenerada, hermanos, es hora que nos pongamos a trabajar. Entonces, ¿trabajar en qué, hermana? Pues en reconocer tu estado anímico, reconocer tu estado pecador y caído, y decirle: Señor, sí te necesito con urgencia, ven porque me urge. Ahora sí, Señor, estamos urgidos, corre. ¿No? De esta manera es como lo tenemos que hacer. Dice la misma escritura: siendo renacidos no de simiente corruptible, dice, sino de la semilla o la palabra incorruptible que vive y permanece para siempre. Así es que, ¿quieres que haya un cambio en tu vida? Necesitas la palabra de Dios injertada en tu ser. Así como la palabra del Dios divino fue encarnada en Cristo Jesús, así nosotros tenemos que tener la palabra de Dios injertada. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque sí hablamos bien bonito Biblia, pero también nuestras acciones se ven bien bonitas. De esa manera, no hay quien señale, no hay quien acuse. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Entonces, yo te invito ahí en tu lugar que te pongas de pie. Ponte de pie, y sí, quiero que cierres tus ojos por un momento y que puedas meditar en este mensaje. Si Dios hoy ha hablado a tu vida, si el Espíritu Santo te ha mostrado que has fallado, si te sientes avergonzado por las situaciones que has vivido, si sientes que estás en tinieblas, habla ahí en tu corazón con el Señor. Háblale al Señor con tu corazón. Busca su rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos y medita en el mensaje de hoy. Y si el Señor hoy te habló, si está tocando las fibras de tu corazón, escúchalo. Y ahí con tus palabras puedes decirle lo que realmente es. El Señor no se espanta. El Señor perdona multitud de pecados. El Señor quiere amarte, quiere perdonarte, quiere restaurarte. Así es que abre tu corazón
Y dile: mira, Señor, esta es mi condición. Estoy sucio, he caído una y otra vez. Díselo al Señor. Y dile: Padre, ayúdame. Dile: te necesito, Señor. Señor, haz tu obra en tu iglesia Movimiento de Fe. Si tú hoy sientes el deseo de abrirle el corazón a Jesús,